Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa los sábados a esta hora, conversando con Luis Hermes. A todos un feliz año. No nos habíamos visto desde el año pasado, en que el subdirector estuvo encargado de conversar con ustedes, y hoy pues obviamente retorno a este conversatorio, no sin antes agradecerle al doctor Alberto Ramos el buen ejercicio que hizo con el programa durante mi ausencia entre el mes de diciembre y estos primeros programas del mes de enero. Ya nuevamente aquí con ustedes, y repito que lo más seguro es que el doctor Alberto Ramos también estará en este conversatorio a través de el teléfono. Hemos denominado a este programa de hoy el caso de Venezuela, y queríamos tratar el tema de Colombia sobre lo acontecido y acaecido, mejor, con la explosión del carro en la Universidad Militar Francisco de Paula, General Santander, o Francisco de Paula Santander, donde se forjan los héroes de la oficialidad colombiana, del cuerpo de nuestra policía. Pero nuestros televidentes y seguidores nos han pedido este programa didáctico sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Aunque hemos hecho algunos programas, este programa tiene que ver con un gran problema político, social, y la reestructuración geopolítica de los países que apoyan al presidente Maduro y los que apoyan al presidente interino Juan Guaidó. Para conversar sobre este tema nos encontramos con el doctor Edgar Campo, que es politólogo invitado permanente a este programa, específicamente cuando tratamos temas de esta naturaleza que tienen que ver con la geopolítica y la estructuración estratégica de los países. Él, con su formación militar, pero además con su formación académica de altísimo nivel, nos sirve para que podamos surtir este conversatorio y dar la ilustración del caso a lo que está pasando. Quiero antes poner un poco en contexto de algunos hechos que deben servirnos como la base para que podamos, nos deben servir de colofón, podríamos decir así, para que establezcamos este conversatorio con ustedes allá y con el doctor Campo aquí. Partamos con decir que en el año 2018, por la situación que está viviendo Venezuela, se presentaron aproximadamente unas 26.600 muertes. Murió más gente en Venezuela que la que en los últimos 40 años, podríamos decir, ha muerto entre la guerra que se ha dado entre Israel y Palestina. Es mucho decir, es mucha gente en un solo año. Claro que Colombia no se queda atrás, pero estamos analizando el caso venezolano. El 20 de julio del año 2017, la fiscal Luisa Ortega, que formaba parte justamente del Tribunal Supremo de Justicia, salió al exilio y desde allá se declaró en desobediencia, considerando la estructuración de ese tribunal a través también de la fiscalía, obviamente, para poder seguir ejerciendo. Posteriormente se han presentado, ella formaba parte de la estructura chavista. Muerto Chávez, ella encontró que se estaban presentando actos que no compartía, y la línea dura, encabezada por
Diosdado Cabello, que forma parte del cuartel de los Soles, ahora vamos a hablar un poco de eso, envió que había que callarla, y ella, antes de que la fuesen a desaparecer, huyó, se refugió en Colombia y posteriormente ha estado en varios países, de donde han construido una estructura de justicia, donde posiblemente se someterá en tiempo posterior a los que sostienen a Venezuela en el statu quo, en el estado en que hoy se mantiene. Digamos también que la malaria en América Latina y particularmente en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, estaba extinguida. La malaria ha vuelto y con mucha furia a Venezuela. Se están presentando muchísimos casos de niños y personas que están muriendo por malaria. Y también un caso que se ha vuelto recurrente, que no estaba en Venezuela, aparecen hoy, podríamos decir que la tasa de morbilidad alcanza los 61 niños por cada 1000 nacidos vivos, es muy alta. Colombia tiene una tasa un poco elevada, como 17 por cada 1000 nacidos vivos, y en los campos está por el orden de los 30 y pico por cada 1000 nacidos vivos. Sigue siendo alta, pero Venezuela tiene una de las más altas ahora de América Latina, y que no la tenía pues, en razón de su riqueza, de su capital. Podríamos agregar también que la asamblea del 15 de octubre, en que se dieron las elecciones, la Asamblea Nacional consideró nula por ser fraudulento el proceso electoral, que llevó a un segundo periodo a Maduro, en razón de que las fuerzas diferentes a los seguidores de Maduro no participaron en el proceso electoral. Es tanto así que las mismas organizaciones de los Estados americanos, la OEA, la ONU, el Grupo de Lima, y el Grupo de Lima fue conformado particularmente y con mucha anuencia precisamente por México, donde están más de 14 países, le dijeron a Chávez de que no fuera a tomar posesión. Inclusive el 5 de octubre que se reunió el Grupo de Lima, después de la posesión de ANLO, Andrés Manuel López Obrador, le dijeron que no se posesionara, que buscaran la posibilidad de repetir las elecciones que permitiera la participación de todos y todas las personas mayores de edad de la República de Venezuela. Sin embargo, Chávez no aceptó y dijo que él había sido electo presidente de la República. Por eso el 23 de enero, después de que se posesiona el 10 de enero, la Asamblea Nacional, basándose en los artículos 233, 350, si mal no estoy, y en el 233 consideró de que habían condiciones para declarar la nulidad de las elecciones, y que en consecuencia, tal como reza en el artículo 233 de la Constitución de ese país, cuando se presente una vacancia presidencial, debe posesionarse transitoriamente el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea Nacional. Antes de eso tenemos que decir que Maduro se inventó de que para reformar la Constitución había que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, e hicieron una Asamblea Nacional Constituyente, una ANAC, para reformar la Constitución, en la que solamente participó, pues sin duda alguna, también la gente de Maduro, y no digamos de Chávez, porque ya hay mucha gente que, siendo chavista, no está en esas líneas. Entonces, esa Asamblea Nacional Constituyente es manejada por el hombre duro el cartel de los Soles, Diosdado Cabello, es quien maneja la Asamblea Nacional Constituyente como presidente. Entonces, por un lado tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, línea de Maduro, tenemos un Consejo Nacional Electoral, línea de Maduro, un Tribunal Supremo de Justicia,
línea de Maduro, y las Fuerzas Armadas, que está integrada por la policía, que forma parte del cuidado de la ciudad, pero con armas, y las fuerzas militares, que forman el ejército, la marina y la aviación, es decir, todas las Fuerzas Armadas la controla, y Maduro como jefe supremo o comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas y policiales, de todas las fuerzas militares y policiales en sentido general de las Fuerzas Armadas. Digamos también que el petróleo, la producción petrolera, que por ser Venezuela uno de los países de más alta producción y el país más rico en petróleo del mundo, tenía una alta producción frente a la corrupción que se ha venido dando. PDVSA, que es quien controla el petróleo de Venezuela, y en manos de los militares, hoy pues muestra una crisis muy grande en cuanto a lo que tiene que ver en el manejo del petróleo. El 23 de este mes, Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, citó a la comunidad venezolana en todas las provincias, en todos los estados que conforman la República de Venezuela, para que ese día se concentraran en las diferentes plazas y asistieran a la posesión del presidente provisional enmarcado en el artículo 233 del mandato constitucional, por haber, desde luego, una ausencia del presidente, y que, de acuerdo a ese artículo, debe tomar posesión del cargo el presidente de la Asamblea Nacional. De tal manera que en Cachao, ¿no?, que es uno de los municipios distritales más importantes de Caracas, se concentró una masa como nunca se había visto. La MUD, la Mesa de Unidad Democrática, no había alcanzado semejante río de gente que apabulló en una forma más allá de lo normal a la gente de Maduro, que no pudieron hacer gran cosa para controlar el río humano de seguidores que salieron de sus casas para respaldar a Juan Guaidó en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, pero además en su condición de ser juramentado como presidente interino de la República de Venezuela. Y desde luego él jura ante el pueblo y ante Dios que toma las riendas del Ejecutivo para dar cumplimiento a ese artículo, y Venezuela queda a partir de ese momento con dos presidentes. Un presidente respaldado, como ya dije, por el Consejo Nacional Electoral, por el Tribunal Supremo y más que todo por las Fuerzas Armadas, que son en últimas quienes lo sostienen en el poder, y Guaidó, que está respaldado por el pueblo y por muchos países de América Latina y otros países como Estados Unidos, Canadá, Francia, que vamos a hablar ahora más adelante de estos países que lo apoyan y qué significancia tiene eso y qué puede pasar. Digamos también que la inflación en Venezuela es galopante. Hoy por hoy la inflación en el año 2018 terminó con 1.700.000%. Es mucha inflación, no podemos darnos cuenta ni pensar. 1.700.000% la inflación en Venezuela, y la migración alcanza por ahí más o menos unos 3 millones hasta este momento, para el año 2018, que habían salido de Venezuela. 1 millón y pico se ha quedado en Colombia, un resto ha viajado para Chile, Ecuador, Perú, Argentina y algunos otros países, inclusive de Centroamérica, y no muy pocos pues buscando familiares que tienen en Estados Unidos y en algunos otros países. Esto ha permitido que Colombia tenga que comprometer entre 0.1 y 0.4 de su Producto Interno Bruto para poder contener esta ola de gastos y atender a los hermanos venezolanos. Desde luego que aquí estamos recibiendo y tenemos que recibirlos, porque en el pasado ellos recibieron a 4 millones de colombianos que se volcaron a Venezuela, o bien por la guerrilla
o bien por el narcotráfico, o bien por las amenazas, o bien porque los despojaron de sus tierras, etcétera, etcétera, y que han sido recibidos cuando Venezuela vivió su gran bonanza petrolera, que ha sido enorme y casi por todos los años, que es que ha tenido justamente todos estos desgreños administrativos de corrupción que ha llevado a Venezuela a tener esta situación que hoy la tiene al borde de una guerra, inclusive una guerra civil, fratricida, que podría darse, o que haya intervención de algunos países que al final pueda desencadenar en una guerra donde los países de América Latina y particularmente nuestro país podría estar comprometido por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que puedan darse allí. De tal manera que lo que queda ahora es pensar qué va a pasar con Maduro, qué va a pasar con Guaidó. ¿Y quién es Guaidó? Guaidó es un muchacho joven de 35 años que por puras las coincidencias de la vida, él fue suplente en una administración, en un periodo anterior. Ahora en este periodo de la Asamblea Nacional él sale electo, pero a quien le tocaba asumir la presidencia lo iban a investigar, lo iban a encarcelar, y entonces dio paso para que este muchacho de 35 años, es ingeniero, que hizo una maestría en los Estados Unidos de Norteamérica, tomara la bandera. Él sale de las líneas de Leopoldo López y entonces prácticamente ha sido formado dentro del PB de Leopoldo López, y al tomar la bandera se convierte en un líder que ha demostrado su capacidad. De hecho, su padre está exiliado, se encuentra en las islas estas españolas Canarias. En las Canarias. Allá vive el padre y la familia, su señora madre de este joven que se destaca porque primero lo toman preso por unas horas y luego lo sueltan, y allí empieza todo el reconocimiento de Guaidó. Y ahora va a ser muy complicado saber qué va a pasar, porque hay países que reconocen a Guaidó como presidente de la República. Entre otros países, para empezar este trabajo, tenemos que reconocen a Guaidó Estados Unidos de Norteamérica, que fue el primero que se le va a reconocerlo, Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Honduras, las Bahamas, Haití, República Dominicana, entre otros. Y también pues obviamente están pendientes y han quedado a un lado un poquito la Organización de Estados Americanos, aunque su secretario de una vez quería que se hiciera el reconocimiento, pero de los 34 o 35 países que integran la Organización de los Estados Americanos, apenas 16 reconocieron esta situación, y los otros se han mantenido al margen, sosteniendo que se mantienen allí. Inclusive México, que forma parte del Grupo de Lima, que fue el estructurador del Grupo de Lima, ha dicho que sigue manteniendo relaciones con Maduro, posiblemente en la búsqueda de que pueda servir como un articulador en la posibilidad de que haya una concertación, una conversación, y en ese mismo sentido se ha mantenido Uruguay, que no se ha querido meter. Por otro lado, también se han estado un poco al margen, el grupo de la OPED también se ha mantenido buscando que haya consenso en la solución, y la Unión Europea también ha buscado un mecanismo conciliador para que se reconozca la Asamblea Nacional y se busque la posibilidad de unas elecciones libres, limpias y democráticas en Venezuela. Por su parte, obviamente reconocen y siguen reconociendo a Maduro como presidente, pues obviamente China, Rusia, Bolivia, Nicaragua, Turquía, Irán, México, como ya lo dije, y otro poco de países que forman parte pues de ese bloque oriental. Con este resumen que contextualiza lo que está pasando en Venezuela, vamos a iniciar este diálogo con el doctor Edgar Campos. Muchas gracias, Edgar, por estar acá. Yo creo que ya hice un resumen ahí, muy a medias. Muchas gracias, Luis Hermes. Muy buenas noches a todos los televidentes, y pues complacido de estar nuevamente en sus casas, que nos permiten ingresar a través de la televisión o a través de la internet. Sí, ¿cómo ves entonces, Edgar, después de este resumen tan, pues un poco
entrecortado que he hecho la situación de Venezuela, en este momento con dos presidentes, uno con el respaldo de las Fuerzas Armadas y el otro con el respaldo mayoritario de los países de América Latina y los Estados Unidos de Norteamérica. Estaba viendo ahora, mientras usted, doctor Luis Hermes, hacía su interesante resumen, cómo relaciona hoy en día la Wikipedia, por ejemplo, que es una de las primeras fuentes de consulta para todas las personas y sobre todo para el mundo joven, y me encuentro con lo siguiente: habla de Venezuela, una forma de gobierno, dice República Federal Presidencialista, Nicolás Maduro parcialmente reconocido, Juan Guaidó parcialmente reconocido. Dos presidentes, una sola nación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos volviendo a aquellas épocas de la división este-oeste. De hecho, hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York hubo un rifirrafe entre el delegado de los Estados Unidos y el delegado de Rusia y el delegado de Venezuela. El rifirrafe arranca indicando que el embajador de Venezuela ante la ONU dice que los países que reconocen a Juan Guaidó son, cito textualmente, satélites de los Estados Unidos. A su vez, el embajador de los Estados Unidos ante la ONU dice: no, usted, Venezuela, es un satélite de Rusia, así como lo es Cuba. Y contesta el embajador ruso: en la diplomacia rusa nosotros no tenemos esa nomenclatura, o sea, nosotros no hablamos de países satélites. Ese es un tema de la retórica diplomática, pero en la gran realidad tenemos a la derecha un grupo de países y a la izquierda un grupo de países. Y si decimos a la derecha, pues está el listado que usted ha mencionado muy bien, doctor Luis Hermes, que estarían, digamos, encabezados por los Estados Unidos, y a la izquierda los que están encabezados por Rusia, pero adicionalmente un grupo de países muy pequeñitos que no votaron en la Asamblea de la OEA, con una reunión extraordinaria, que son unas islas del Caribe muy pequeñas, pero que son estados independientes, que hacen parte de la Organización de los Estados Americanos y que se benefician del petróleo de Venezuela y que sistemáticamente han venido en muchas oportunidades votando en contra de cualquier medida que se tome por parte de la OEA y que afecte a Venezuela. Por lo tanto, entonces el tema está completamente dividido y radicalizado. Pero adicionalmente, viendo un poco también la prensa internacional, viendo por ejemplo el periódico El Nacional de Caracas, que es uno de los diarios más importantes que circula digitalmente, y circula digitalmente porque no hay papel en Venezuela, no hay papel para producir el periódico. Muchos medios de comunicación han cerrado, recordemos Radio Caracas Radio, por ejemplo, sí, una de las grandes cadenas venezolanas que llevaba más de 50 años al aire. El Nacional de Caracas entonces plantea, por ejemplo, que Holanda, el Reino de Holanda o el Reino de los Países Bajos, como se llama realmente, ha manifestado que reconoce a Juan Guaidó como presidente provisorio o provisional. Y veo un poco el diario El País de España y como última hora, ya madrugada en territorio ibérico, se plantea que Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno español, le ha dado al presidente Maduro casi que un ultimátum, sí, y le dice: tiene 8 días para que usted convoque elecciones. De hecho, hubo una respuesta muy fuerte del gobierno chavista donde dijo: usted preocúpese de llamar a elecciones dentro de su país. Recordemos que Pedro Sánchez tiene una situación política muy complicada. Él llega al poder con una moción de censura, sí, que le hace a Mariano Rajoy, presidente constitucional de España, pero que hacía parte del Partido Popular. Pero todavía la Unión Europea como bloque, los 27 países, hay que tener una aclaración, digamos que son 28 países involucrados, la Gran Bretaña, pero como ya está de salida, sí, los europeos son muy quisquillosos y ya hablan de 27, oficialmente son 28. El Brexit lo sacó. El Brexit lo sacó, que ese es otro tema de Teresa May que le sugiero, sí, doctor Luis Hermes, algún día hagamos ese programa porque está muy compleja esa situación. Unión Europea todavía como bloque no se ha pronunciado.
Ya el gobierno de Emmanuel Macron de Francia apoya al presidente Guaidó, el gobierno de Holanda lo hace, el gobierno de España lo hace, y así poco a poco se han sumado el concierto internacional. Pero sucede algo muy curioso. Nicolás Maduro se apresuró a romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y le dio 72 horas para abandonar el país. Pero ahora el canciller venezolano, el canciller Reaza, ha manifestado que van a extender el plazo a 30 días más, que están hablando los dos gobiernos a ver si dejan una oficina de intereses. Recuerde que en La Habana, de donde usted viene y estuvo estudiando y conociendo la realidad cubana, que es muy interesante, tuvo una oficina de intereses por muchísimos años. Sí. Muchísimos años, y solo con el gobierno, o bajo el gobierno del presidente Obama, se restablecieron las sedes diplomáticas con embajadores tanto en La Habana como en Washington. Pues lo que se pretende es dejar una oficina de intereses que es lo más pequeñito en el mundo diplomático que puede existir, solamente para atender lo básico: un pasaporte, una situación de ayuda o de auxilio de última hora para un nacional, pero pues relaciones ninguna. O sea que el panorama es bastante complicado. Yo pienso que esta reculada, y no es una palabra grosera ni mucho menos, del gobierno de Maduro de ampliar 30 días, surge como consecuencias que primero las embajadas, y para nuestros clientes es un tema muy importante, las embajadas hacen parte de territorio de los países, así se estén por fuera. Eso se llama la extraterritorialidad y tienen obviamente una protección del derecho internacional. Por lo tanto, sí, pensemos, no creo que vaya a suceder, pero las fuerzas chavistas o maduristas o el gobierno venezolano ingresa a la embajada de los Estados Unidos por cualquier situación, estaría violando territorio norteamericano, y créame, le van a dar la excusa perfecta a un señor como Donald Trump, que se ha puesto a jugar con Kim Jong-il, el de Corea, hablando de quién tiene el botón más grande, hablando del botón nuclear, para que puedan invadir a Venezuela. Y ahí sí, ese sueño o esa pesadilla de Maduro que nos van a invadir, se le va a volver cierta. Por eso yo pienso que estos 30 días es como un oasis en esta gran crisis que les va a permitir entrar quizás a negociar. Y también hoy Juan Guaidó, este joven, ha manifestado que ha tenido conversaciones con delegados del gobierno. Dijo textualmente: omito los nombres porque aquí hay militares, hay personas del gobierno que podrían quedar gravemente comprometidas. Recordemos que el régimen de Maduro no ha tenido ningún problema para enviar a la cárcel a quien se le atraviese. Tiene cualquier cantidad de militares en prisión. Adicionalmente, que hay un tema muy curioso, y es que son alrededor de 2.000 generales y almirantes los que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Eso no lo tienen los Estados Unidos con un ejército y unas fuerzas militares tan grandes, porque el poder detrás del trono son los militares, y esos militares están apoyando precisamente esa, comillas, revolución. Así que el panorama es complicado, y hay un punto final que quiero plantear, y es la situación de Colombia. El presidente Iván Duque, desde Davos en Suiza, junto con los países del Grupo de Lima, se apresura, y digo apresura no desde el punto de vista crítico, pero sí se apresura a reconocer rápidamente a Juan Guaidó. Y créanme que la situación de generarse un conflicto bélico que no va a buscar Colombia, estoy completamente seguro que Colombia no lo va a buscar, va a repercutir a Colombia. ¿Por qué? Porque siempre se ha planteado por parte de Nicolás Maduro que el ataque a Venezuela vendrá por Colombia. Y ahora entra un nuevo jugador, y el nuevo jugador es Bolsonaro, que es el presidente de la República Federativa del Brasil. O sea, el mapa suramericano cambió de la izquierda que tuvimos hace 10 años a una derecha que se está, digamos, entronizando en el poder en los recientes años de este ciclo. Ok, pues con este resumen allí tan importante del doctor Campos, su dominio de los temas internacionales, vamos ilustrándoles a todos. Tenemos la llamada de nuestro subdirector, vamos a conversar con él unos 5 minutos. ¡Aló! Luis Hermes, muy buenas noches. Por favor, sonido aquí, no lo oigo al doctor. ¡Aló! Sí, muy buenas noches, Buenas noches. Luis Hermes.
Ponme sonido, por favor. Sí, ¿qué hubo? ¿Qué más de bueno? Bien, bien, muchas gracias. Pues aquí escuchando el programa sobre Venezuela. Sí, señor. La discusión y la deliberación Cuente, temática. ¿cuál es su observancia sobre este caso venezolano? Usted que maneja tanto los temas internacionales. A ver, yo encuentro, para hacer un poco de prognosis o de referencias a lo que pueda pasar, 7 escenarios posibles a partir de los últimos hechos, o sea, a partir de la semana anterior. Sería el primer escenario que se presente un diálogo sincero, serio, creíble, para resolver la crisis, es decir, que Maduro acceda a ese diálogo y que la oposición acceda, porque el diálogo está desgastado desde que se incumplió con lo de República Dominicana, con la intervención del Vaticano, con la mediación de UNASUR. Pero este diálogo tendría que ser con la presencia de delegados internacionales para convocar a elecciones libres y monitoreadas. Un segundo escenario. Uno habla de escenarios como politólogo para evitar, pues, decir que va a pasar algo de manera tajante, porque eso sería como adivinar. Decía el doctor Rodrigo Lozada, un profesor nuestro en la maestría, que es mejor plantear las posibilidades y eventualidades de lo que va a ocurrir. Un segundo escenario sería que se desate una confrontación abierta de violencia, como la que se ha venido presentando desde hace 3 años en las calles, pero en este caso sería una guerra civil. Totalmente abierta si Maduro captura o apresan o retienen o lesionan a Guaidó, lo cual lo acercaría a los pasos de una guerra civil, correcto. Tercer escenario, si capturaran a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, como lo hizo la misma Asamblea, invocando una norma de la Constitución, si lo llegaran a capturar, Estados Unidos invadiría a Venezuela, posiblemente como lo hizo en Panamá, como lo hizo en Granada. En Grenada. Cuarto escenario, que Venezuela, ante la intervención militar, se convierta en otra Siria o en otro Irak o en otra Libia, es decir, que varias fuerzas internacionales confluyan allí y se desate geopolíticamente los intereses concentrados de todos los que respaldan o no respaldan a Venezuela, como se ha visto en el forcejeo de la Unión Europea y de la OEA, y de entonces se convierta pues en un polvorín la República de Venezuela. Quinto escenario. Un país ocupado. Un país ocupado e invadido, pero ya con varios actores armados internacionales confrontándose, que es el peor de los escenarios. Que no le conviene, peor doctor Ramos Garvirás, no le conviene para nada a Colombia, porque el reflejo va a afectar directamente a Colombia, bien sea con la migración de la persona, la crisis humanitaria, o bien porque también vamos a tener alguna confrontación bélica en nuestro territorio. No, nosotros seremos atacados inmediatamente por Venezuela, que tiene su CAFIR y todas esas cosas allí cerquita. Correcto, no nos convendría en ningún momento ese escenario, porque además nuestras franjas territoriales fronterizas serían utilizadas inclusive por muchos de esos actores. Son 2.000 kilómetros, o sea, que nos más perjudicaría de completamente. Un quinto escenario sería que del bloqueo diplomático que está sufriendo Maduro se pase a un bloqueo económico y por lo tanto lo asfixien económicamente, lo bloqueen totalmente. Un sexto escenario. ¿Se puede agregar una cosita en este escenario quinto? Precisamente el hecho de que Estados Unidos reconozca a Guaidó, y yo pienso que Maduro pensó en no sacar esas 72 horas que dio para que la misión diplomática de Estados Unidos se fuera, ha reaccionado, es porque al no reconocer
al desconocer a Maduro y reconocer a Guaidó y cometer la torpeza Maduro de sacar a la delegación, que no la puede sacar porque no está reconocida, y meterse, como bien lo decía Edgar, o intentar hacerlo Maduro, estaría violando territorio norteamericano por los compromisos internacionales que al respecto existen, pues obviamente le va a hacer un bloqueo económico, porque no lo reconoce a Maduro, y entonces toda la plata que tiene Estados Unidos de nombre y que le pertenece a Venezuela no le va a entregar ni un peso. Total que eso va a ser horrible. Claro, con toda la deuda que tiene Estados Unidos por el petróleo que ha recibido, el petróleo venezolano. Y no se pueden meter a sacar a los funcionarios, los venezolanos, por el principio de extraterritorialidad. Claro, correcto, ya lo dijimos. Sí, correcto, estoy de acuerdo contigo. Bueno, un sexto escenario es que se levante otro piquete militar o una guarnición o un sector de las Fuerzas Armadas y dé un golpe de Estado, ¿sí?, para tratar de frenar la intervención extranjera y para garantizar elecciones y servir de puente hacia la transición, porque hemos visto que hay brotes de rebeldía en las Fuerzas Armadas. Claro que son los grupos bajos, por eso es que no ha podido calar. Claro, él todavía tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y es lo único que le queda. Sí. Pero si hay otro levantamiento de militares que racionalicen la situación y digan, bueno, vamos a evitar que este desastre llegue a cualquiera de esos otros escenarios y que garanticen a la comunidad internacional las elecciones, podrían calmar las cosas. Pero bueno, nadie les va a creer tampoco a esos militares porque se va a pensar que son, digamos, que están en connivencia con Maduro. Y el séptimo escenario sería que Maduro, frente al acorralamiento y a la situación tan crítica, se desembose y declare un régimen comunista que no va a tolerar interferencias y se alinee definitivamente con China y Rusia y busque la protección total de esos países, como ya la tiene y como lo tiene con Turquía y con otros países. Es decir, hacer lo que Fidel hizo cuando definitivamente, después de Bahía Cochinos y de otros intentos de asesinarlo y de desembarcar gente, declaró el régimen y se alineó con Nikita Khrushchev. De acuerdo. Edgar, ¿ibas a decir algo tú? Sí, el tema, ese último ¿punto? Digamos, escenario que plantea el doctor Ramos Gárviras sobre ese régimen comunista, pienso que también generaría incluso hasta mayor preocupación para los Estados Unidos. ¿Por qué? Recordemos que en los últimos años, incluso en vida del presidente Chávez, ya Rusia estuvo con algunas unidades navales en Venezuela, en el puerto de La Guaira. Llegó el crucero nuclear Pedro el Grande, por ejemplo, que de hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó una puya de humor negro que dijo, ay, qué bueno, no sabíamos que podían llegar tan lejos. Recuerden que hace unos 3 años tuvimos un sobrevuelo de aviones Tupolev, bombarderos nucleares que pasaron por territorio colombiano, fueron seguidos por aviones de combate del Comando Aéreo de Combate número 1 de la base de Paranquero, CAFIR, y por un avión tracker que los siguió. Llegaron hasta Nicaragua y días después regresaron a Venezuela, y hace no menos de 3 o 4 semanas, finalizando el año 2018, volvieron esos aviones supersónicos que tienen capacidad nuclear, y ahí sí ya fue muy directo el gobierno de Rusia al decir que le interesa instalar una base militar rusa en Venezuela. Si el continente se ha levantado por las eventuales bases militares norteamericanas en Colombia, recuérdense cómo un cantante de rap, creo que se llama Residente, del grupo Calle 13, hacía una crítica al presidente Uribe en ese momento con una camiseta que decía Uribe para bases militares. Era un juego de palabras y demás, pero refiriéndose a una eventual base de los Estados Unidos en Colombia. Pues imagínense lo que podría ser una base rusa en América.
Cuando recordamos la crisis de los misiles en Cuba, la crisis de los misiles se da precisamente porque los soviéticos en ese momento estaban instalando unos misiles que serían a boca de jarro para llegar a los Estados Unidos. O sea que el tema militar, y si se genera un régimen comunista, sería muy complicado precisamente para Maduro, porque el comunismo tiene de todo menos de economías fuertes, excepto el caso de China, que es un país, dos sistemas, que lo ha hecho muy bien. Pero Venezuela hoy en día está casi que totalmente hipotecado a China, Rusia, y a Rusia, un pedazo a Irán, porque como no tiene, digamos, crédito internacional, con estos países es que ha podido negociar alguna otra cosa. Pero además hay que agregar allí que allí al ladito, al frente, tiene a Puerto Rico, y Puerto Rico es un estado anexo a los Estados Unidos. Un estado libre asociado es algo que no se puede definir muy bien y que los puertorriqueños no saben qué es. Yo tampoco lo sé. Estado libre asociado, para algunas cosas son norteamericanas, para otras cosas son puertorriqueños. Venezuela lo tiene allí al frente. Está al frente de Venezuela. Y la cuarta flota, recuerden, fue activada desde el año 2008. Bueno, su sede es en el estado de Florida, pero su área de influencia es el Comando Sur de los Estados Unidos y patrulla Centroamérica y Suramérica. Puerto Rico lo tiene allá al lado. Yo pienso que también hay otro escenario que es el que buscan, por un lado, los estados, la Unión Europea, en concordancia con Uruguay y en concordancia con México. Ellos están buscando la forma de interceder y concertar una salida negociada que podría ser la mejor salida, puesto que Juan Guaidó, que viene de origen militar, sus padres fue militar, su abuelo fue militar, conoce la idiosincrasia de los militares, podría lograr en un momento dado amnistía para los militares, porque es que además los militares en este momento ellos no pueden entregar nada porque ellos están enriquecidos. Es que la cosa es para dónde diablos se van, y estos tipos están todos llenos de plata y los van a meter a la cárcel y ellos no van a permitir eso. Pero entonces ellos prefieren ahincarse allí con Chávez a lo que sea, pero no entregar nada, y por eso me parece que la estrategia de Juan Guaidó de buscar una posibilidad de amnistiar a los militares es una extraordinaria salida que puede permitir una rebelión de los mandos altos, porque ahorita las rebeliones han sido de mandos bajos, de suboficiales, de algunos tenientes, que son oficiales inferiores, pero el día que se rebelen, en este momento, un grupo es que tiene 1000 y pico de generales, eso es cierto, 2000 generales, y tiene una fuerza de 365.000 militares. Es la más grande después de la de Brasil en América Latina y una de las más grandes del mundo. 365.000 hombres con armas, de los cuales tiene casi 2.000 generales. Y hay 9 generales que forman parte de los ministerios, de los 32 ministerios que tiene el Estado venezolano, 9 son militares, sin contar los institutos descentralizados como PDVSA, que también lo manejan los militares. Lo manejan los militares. Sí, esa jugada política de Guaidó, de este joven que plantea una amnistía, puede seducir, yo creo, que a muchos de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero recordemos algo, y creo que el doctor Ramos Garviras me puede acompañar en este análisis, y es que ese mismo grupo de militares es responsable de torturas, es responsable de desapariciones, es responsable de homicidios, y la Corte Penal Internacional, por más de que existan leyes de punto final, es cuando entra a trabajar, precisamente porque esa violación de los derechos humanos está por encima de los derechos internos de los estados. Claro, y agréguele un poquito allí el cartel de los soles, manejado por Diosdado Cabello, es decir, allí está metido el narcotráfico, donde familiares inclusive del mismo Maduro y muchos recursos de Diosdado están en los Estados Unidos con problemas. Sí. Entonces, Alberto, ¿estás allí? Sí, sí. Entonces, frente a esto, ¿cuál es tu planteamiento? Bueno, primero tendría que decir que respecto a tu penúltima intervención, encaja en el primer escenario la del diálogo sincero, creíble, para resolver la crisis, porque es lo que creen
y quieren la Unión Europea y la OEA como organismos multilaterales. Entonces sería lo mejor que podría pasarle a Venezuela. Pero respecto a los militares, la verdad es que si se ha mantenido Maduro en estos 3 años de bamboleo y de salidas y marchas y contramarchas y de el forcejeo con la oposición, es porque los militares todavía lo respaldan. Y faltan allí el 1.300.000 milicianos. Por fuera de los activos hay 1.300.000 milicianos preparados por el ejército bolivariano para intervenir. Bolívar decía, ¿no?, después de que termina la guerra de independencia, que Venezuela, y en ese caso se refería a la Gran Colombia en general, pero con el centro de Venezuela donde él nació, del virreinato, decía que era el verdadero representante del pueblo, era el ejército, porque el ejército era el que había liberado territorio contra los españoles, y por eso en Venezuela es tan importante la concepción del ejército más que en Colombia, porque el ejército encarna al pueblo. Te agrego una cosita allí. Precisamente las Fuerzas Armadas venezolanas, bajo el mando de Vladimir y del general Vladimir Padrino, se han declarado chavistas, no se han declarado neutras como deben ser, no metidas en nada. No, las Fuerzas Armadas venezolanas se declararon chavistas, lo que indica que siguen un patrón que tiene que ver con un ideario ideológico y una concepción política que marca no la estructura del Estado libre, soberano y democrático, sino un Estado que se ensambla dentro de una estructura netamente de la ideología chavista. Claro, es que hoy en día también ya se habla del madurismo, que es una facción que surge del chavismo, pero que cada día se aleja más de los postulados de Hugo Chávez. Y alguien dijo alguna vez, hace muy poco, que el madurismo es la cara más ruin del chavismo, porque digamos que Maduro lo que ha hecho es deshacer muchos de los postulados de Hugo Chávez Frías, como es lo del socialismo del siglo XXI. Recordemos que desde que estaba Maduro en el poder, en muy pocas oportunidades ha vuelto a acuñar la frase referente a que ellos hacen el socialismo del siglo XXI, sino que constantemente se ampara en el concepto de la revolución. Perdóname que te cortamos, pero es porque queremos intervenir. Sigue nomás. No, yo pues considero que la situación de Venezuela es la más crítica de lo que se haya vivido después de que en el 2015 la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, o sea, en el Congreso. Y todo lo que ha pasado con el referéndum fallido, la revocatoria fallida, la elección de una constituyente para neutralizar a la Asamblea Nacional, la intervención del Tribunal Supremo, que es la Corte Suprema de Justicia, anulando las decisiones de la Asamblea Nacional, etcétera. Este momento es un momento crítico que no resiste más largas, y que la intervención internacional, que había sido muy diplomática y muy aleatoria, ahora es frontal, y por lo tanto la crisis tiene que resolverse rápidamente. Bueno, hemos llegado, Alberto, muchísimas gracias por tu intervención, mil gracias. Bueno, 10 segundos para terminar. ¿Qué cree que va a pasar en estos próximos días en Venezuela? En los próximos días, pues tiene que definirse frente a las posturas ya radicales, sobre todo la de la expulsión de los embajadores y la del embajador de Estados Unidos y de otros embajadores que seguramente también él va a vetar. En los próximos días va a haber una intervención, digamos, más contundente de los organismos multilaterales. Ya la OEA, que no iba a aprobar, aprobó con 19 votos de resolución la sanción, y el Consejo de Seguridad no lo pudo hacer, pero la Comunidad Europea, que es distinta a la ONU, pero que hace parte de la ONU, la Unión Europea va a votar también para bloquear
las relaciones comerciales con Venezuela hasta que se resuelva la crisis. Muy bien. Y recuerde que cuando Cuba fue asfixiada por Estados Unidos, quien le dio la mano fue la Unión Europea. Así es. Y si la Unión Europea ahora decide cerrarle con puertas de las negociaciones a Venezuela, pues también lo acaban de asfixiar. Muy bien. Por lo tanto, eso es lo que va a suceder. Anuncios de bloqueo económico. Muy bien. Gracias por todo, por tu intervención. Saludo Saludo cordial. Con mucho gusto. Adiós, adiós. Adiós. Hasta luego, Alberto. ¿Tú qué crees que va a pasar en estos próximos días? Le puedo decir que creo que no va a pasar. No sé si se va a alcanzar a ver en la televisión, en la pantalla, esta foto, y si no la pueden buscar, queridos televidentes. La caída de Saigón. Recordemos, Saigón, capital de Vietnam, gana el Vietcong, digamos, en la guerra, y este helicóptero está evacuando personal de la embajada de los Estados Unidos. Creo que esto no lo vamos a ver. ¿Y qué puede pasar en los próximos días? Pienso que los próximos días va a haber una mayor presión a Maduro. Creo que la Unión Europea como bloque de 27 países, va a solicitar, exigir que Maduro convoque elecciones, y creo que Guaidó seguirá emitiendo declaraciones, y muy posiblemente, si ve comprometida su seguridad, va a alojarse en alguna legación diplomática solicitando asilo, porque en razón de esa extraterritorialidad e inmunidad de lo que significa la sede de una embajada diplomática, pues el gobierno de Maduro no puede entrar ahí. Bueno, muy bien, yo tengo mi concepto. Yo pienso que Guaidó va a seguir en las calles, bravamente va a resistir. Pienso que más gente va a salir a las calles. Yo pienso que Maduro, más temprano que tarde, y los del cuartel de los Soles van a negociar con Guaidó, y yo creo que México y Uruguay, como ya lo dije, van a servir demasiado a partir de los países latinos en la negociación que se pueda dar para que haya una salida no tormentosa. Yo no creo que Maduro se vaya a someter a una elección, se va a declarar mártir, que le robaron y tal, pero él no va a permitir una elección porque sabe que va a perder. Yo pienso que eso es lo que va a pasar en los próximos días. Creo que los tiempos de Maduro están muy maduros y se va a caer. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias, doctor Edgar Campo, por acompañarnos. A Alberto, desde luego, el saludo cordial. Y a usted, amigo televidente, gracias por estar allá. Amigo, señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, empieza a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo esta juventud. Queremos una Colombia en paz, una Colombia mejor. A esta hora, en este momento, usted, señor padre de familia, señora madre de familia, sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, empieza a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.